Entonces, ¿quién se tira a los leones? Recuerden que es un grupo de estudios, no es un chat de difusión. Bueno, tú estabas preguntando Curación cuántica. ¿Qué qué entienden es por la eso? curación cuántica. La curación cuántica podría ser la curación con cuantos. Los quantum que son una milésima, 10 milésima parte de un átomo o algo así. Pero tiene que ver también con la energía. En pocas palabras, eso sería la curación cuántica. Esto ayuda al organismo para que vaya trabajando por sí mismo para que se pueda ir sanando. ¿Es? Gracias, Patricia. ¿Alguna otra explicación de qué es lo que se entiende por curación cuántica? Para mí que también está ligado a las emociones, a la ¿Ya? energía, una asociación energía-emoción. Y eso tiene una relación con la física cuántica. Para mí sí también, ¿En qué sentido? porque somos un cuerpo lleno de energía. Ya, entonces lo que hacen los psicólogos desde que se creó la psicología con Freud, hacen sanación cuántica, porque obviamente que la psicología trata las emociones, o no, o nada que ver. Yo creo que está todo. Claro que a lo mejor no es tan eh, completo, digamos, solamente se especifican en una parte. Ya, Esto abarca mucho más. gracias. La última persona, si alguien quiere, por ejemplo, aquí quizás hay personas que hicieron el curso de sanación cuántica, por ende podrían aportar porque están en ese ejercicio, están haciendo sanación cuántica. Y yo creo que muchas veces les preguntan, ya, pero ¿qué es la sanación cuántica? ¿Por qué se llama cuántica? Diego Torres, sanador cuántico. Ana María, sanadora cuántica. Adelina, sanadora cuántica. Bueno, si no quieren, ¿qué le vamos a hacer? Pero pongámonos a pensar que quizás algunas personas no lo tienen muy claro, a pesar de ser sanadores cuánticos. Y eso es muy interesante, ¿ya? Porque son conceptos que cuesta entender a cabalidad. Voy a compartir, a ver, es que me sale siempre en la pantalla, entonces, anclaje. Una pequeña introducción. ¿Por qué cuántica? Ahora, aquí yo voy a hablar algunos conceptos solamente porque el tema da para un curso entero de varios días. Lo cuántico sí tiene que ver, entre muchas otras cosas, con una realidad, una manifestación de la realidad que va más allá del tiempo y del espacio. ¿Ya? Mucho es más trascendente que la ley de causa-efecto de la física tradicional, que se,
están estudiadas y se establecieron en lo que se llama la física newtoniana, cartesiana, ya que es como se dice que es como la base de la física o la física antigua, pero ahora ya estamos en la física cuántica que está ampliando, extendiendo los conceptos, relativizando, rompiendo esquemas de esa física newtoniana y está abriendo una serie de posibilidades. Y una de las cosas bien interesantes es que se está fusionando las tradiciones espirituales, místicas, principalmente de Oriente, con la ciencia tradicional de Occidente. Están llegando a las mismas, o sea, la física cuántica está llegando a las mismas conclusiones, pero a través de la ciencia. Eso es muy interesante. De ahí que nace el concepto curación cuántica, que va más allá de modificar un efecto que tiene una causa más concreta, más química, más física, de cualquier padecimiento. Por ende, lo cuántico, la curación cuántica, pretende modificar la materia, influir en el organismo, en los órganos materiales. ¿Cuáles son los órganos materiales? Los del cuerpo físico. Hablando de la enfermedad más concreta, no solo del aspecto emocional. Entonces, ahí estaríamos nosotros modificando la tercera dimensión. ¿Ya? También hemos escuchado muchas veces hablar del salto cuántico. Se dice que el planeta, que la humanidad está en un proceso de salto cuántico. Eso también es interesante porque se está ocupando la palabra o el concepto cuántico. Entonces, este salto cuántico, ¿hacia dónde estaría dirigido? Eso también es muy interesante. A ver, se lo vamos a preguntar. Voy a hacer una pregunta así al aire. Patricia Oliden. Es bien simple. Se habla de un salto cuántico. ¿Hacia dónde piensas tú que se dirige ese salto? Creo que el salto puede ser interdimensional. Un Hacia, salto Ujú. cuántico es, claro, hacia otra dimensión. ¿De dónde hacia dónde? ¿Hacia qué dimensión sería? Estamos en la tercera y un salto cuántico estaría dado hacia la quinta dimensión. Ya, nosotros no, así, no estamos en la cuarta, no estamos en la quinta, no estamos en la otra dimensión, estamos en la No, tercera. estamos en la tercera, es lo que dije. Estamos en la tercera. Sería un salto a la quinta dimensión. Ya, gracias. Claro, todo el mundo piensa que el salto es dirigir hacia la quinta dimensión. Ahora, no es como lo hemos repetido muchas veces en las clases, nosotros estamos en todas las dimensiones. Cuando se dice nosotros estamos en la tercera, se habla que estamos anclados en una percepción limitada y que nuestra mente está funcionando con esos esquemas, con ese nivel de percepción y está respondiendo a ese nivel de tercera, cuarta dimensión, pero nuestro ser habita en todas las dimensiones.
porque también hemos visto en estos estudios la constitución septenaria del ser. El ser tiene, principalmente se hace una síntesis porque se podían derivar a más, pero 7 cuerpos. Y esos 7 cuerpos están viviendo aquí y ahora en las 7 dimensiones. Desde lo más sutil, llamado espiritual, hasta lo más denso o material. Ya, entonces entendamos, el salto cuántico no es que uno va de una parte a otra, es un cambio de conciencia. Y todo cambio de conciencia acarrea una serie de derivaciones, cambio de mentalidad, cambio de energía, cambio de manifestación, cambio de expresión, cambio de reacciones, cambio de sistema, cambio de todo. Entonces, es expandir la conciencia, es expandir la percepción. El salto cuántico, por ejemplo, a veces también, como nosotros funcionamos en esta percepción de tercera dimensión limitada, muy condicionada por la materialidad, por lo que observamos, por los sentidos también, por lo que vemos, escuchamos, olemos, tocamos, degustamos, ¿ya? Por esta percepción, nosotros a veces estos conceptos incluso los pensamos de esa manera. Nos imaginamos ya esta enseñanza de esa manera, porque estamos acostumbrados a funcionar así. Pero si queremos entenderlos, tenemos que estudiar y meternos en la complejidad. Y después de que entendemos esa complejidad, las cosas se piensan fácil, se llega a lo simple. Es como un laberinto mientras uno no sabe el camino de salida, uno se da 1000 vueltas, chocas, se devuelve, se equivoca, pero cuando sabe dónde está la salida, uno entra y sale rápido. El conocimiento es así. Ahora, también podemos imaginar que es como un tren. Ya, nosotros estamos en la tercera dimensión y vamos a la quinta dimensión. Es como que pasa un bus y nos lleva de la tercera a la quinta. ¿Ya? Entonces también se dice mucho eso, la humanidad está en ese salto cuántico, vamos para allá. La pregunta es, ¿nos llevan o nosotros nos movemos para allá? ¿Ya? Interesante pensar eso. ¿Nos están llevando o nosotros nos movemos? Porque ese viaje de verdad es un objetivo, es un proyecto, es un ejercicio, es una decisión. O sea, si nosotros nos quedamos así siendo lo que somos y sin hacer nada, no vamos a llegar a esa quinta dimensión. ¿Ya? Porque la evolución es un trabajo, es un ejercicio, es un trabajo interior, es un estudio, es un proyecto, es una decisión, como repetí. ¿Ya? Entonces, si nosotros, como digo, nos quedamos así en la pasividad, en la zona de confort, pensando como pensamos, haciendo las mismas cosas, con los mismos intereses, con la misma escala de valores, total, vamos a la quinta dimensión. Cuando me muera después voy a reencarnar, no sé, pues en el paraíso, no sé, estoy inventando cualquier idea. No. Entonces, otro tips importante es que nosotros tenemos que estudiar de qué se trata ese salto cuántico
y tenemos que trabajar por ello. Y para trabajar por ello pues, tenemos que hacer un trabajo grande, porque la trascendencia no es gratis. Hay que estudiar, hay que dedicar tiempo, hay que dejar paradigmas, como digo, cambiar la manera de pensar, ejercitar, ¿ya? Pero más que nada también, lo primero es entender de qué se trata. Estudiar qué es la tercera dimensión, cómo funciona, qué es la cuarta dimensión, cómo funciona, qué es la quinta dimensión. Si nosotros no hacemos ese viaje consciente, seremos empujados. ¿Por qué? Porque los movimientos del universo, el plan divino, la evolución, eso siempre está en movimiento, que eso se hace a pesar de nosotros. Se realiza sí o sí. Entonces, si nosotros no tenemos un pequeño despertar en ese sentido, el universo nos empuja al cambio, nos empuja a la evolución. Es como que en el fondo nos obliga. Pero sí, como digo, si estamos en esa zona de confort, si seguimos no entrando en este cambio de conciencia, y obviamente que ahí opondríamos una resistencia al cambio, a la transformación, a la trascendencia. Y eso, cuando uno se resiste o cuando uno no se mueve, ¿qué ocurre? Sufre. Obvio que sí. Es como que viene una máquina, una retroexcavadora, y nosotros nos ponemos ahí a resistir el paso de la retroexcavadora. ¿Cómo terminaríamos? Por eso también los místicos, los sabios de siempre dicen, lo único, es como así, lo único permanente es el cambio, que el cambio es la única realidad. Hay una alegoría, por ejemplo, con la crisálida, ¿cierto? La crisálida, toda la fuerza evolutiva la empuja a romper donde está ahí envuelta y tiene que salir, sí o sí, y tiene que volar. Por ende, tiene que crear alas, porque si no cae. Eso ocurre con las personas que no, en el fondo no darían la nota o no estarían en este camino consciente hacia ese salto cuántico o a esa quinta dimensión o a la evolución o a la era de Acuario. Tiene muchos nombres. También lo podemos ver como que nos van empujando a un abismo, a un precipicio, y si nosotros no creamos esas alas cuánticas, llegamos al límite y no podríamos seguir volando a la quinta dimensión y caeríamos. Miren, eso lo estamos viendo como proceso evolutivo del planeta. Estamos en una crisis civilizatoria donde todo se está cayendo. Está más decir que todos los libros ancestrales, los libros de sabiduría, hablan de este quiebre de era, de un paso de una era a otra, y entre comillas, este fin de mundo. Pero eso, como digo, es una crisis civilizatoria. Por eso que hay tanta desazón, tanta
como digo, tanta crisis, está todo revuelto, los sistemas ya no resuelven, ya no llenan necesidades. Entonces estamos en una especie de caos en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos pasando de algo viejo, que ya no sirve, que está en decadencia, a algo que todavía no está formado, no está constituido. Entonces también hay que entender lo que no es un salto. Se le dice salto, pero es una proyección. El ser se proyecta hacia la quinta dimensión. Por ejemplo, estos seres extraterrestres que tanto se habla ahora, ellos ya manejan, ya tienen que moverse en esa quinta dimensión para poder hacer sus viajes cósmicos, porque ellos hacen una coordenada entre el tiempo y el espacio. Recordemos que espacio es tercera dimensión, tiempo es cuarta dimensión, la quinta dimensión es unidad, eternidad. Es un reflejo de las dos cosas juntas, de la tercera y la cuarta dimensión. Las contiene a las dos. Y así todas las dimensiones, por ejemplo, la sexta contiene todas las dimensiones hasta la quinta. Entonces, estos seres no es que viajen solamente por el espacio, no es un viaje espacial, es un viaje también a través del tiempo. ¿Ya? Y para eso tienen una energía, una conciencia, una tecnología, una biología que pueden realizar estos viajes. Entonces, para habitar en esa quinta dimensión, que tiene que ver todo esto con lo cuántico, porque para empezar a entender lo cuántico y trabajar lo cuántico, hay que empezar a percibir la quinta dimensión. Por eso que dicen que los maestros sanadores, ya que se canalizan, esos maestros están en la quinta dimensión. Ya, si nosotros queremos tener un contacto consciente con esas entidades, con esos maestros, nosotros tenemos que empezar a ampliar nuestra conciencia y ir percibiendo y trabajando también conscientemente en esa quinta dimensión. Por eso es importante saber que la quinta dimensión es la dimensión de la unidad. Ahí, como digo, se une en un todo el espacio y el tiempo. No está sujeto al tiempo lineal y tampoco al espacio, a un lugar, a un entorno. Está más allá de eso. Por ende, se trasciende la polaridad. Ya la mente no percibe las cosas bueno, malo, bonito, feo, justo, injusto. ¿Ya? La polaridad. Los seres que están en la quinta dimensión ya no piensan en polaridad, sino que piensan y perciben y ven la unidad. También están más allá de la causa y el efecto. Todo eso es dualidad, es polaridad. Entonces, si nosotros ya queremos ir postulando, queremos ir a ese salto cuántico de manera consciente, tenemos que decidir trascender la polaridad. Que en términos, por ejemplo, prácticos, sería empezar ya a observar los juicios de valor que tenemos.
no, esto es terrible, esos gallos son malditos, no, esas personas son malas, ellos son los buenos, esto es injusto y esto es justo, acá están las personas buenas, acá están los malos, yo creo que el demonio es lo opuesto a Dios, yo creo que existe el mal y también creo que existe el bien, todo eso es polaridad. Entonces eso es tercera, cuarta dimensión. Ujú. Porque, por ejemplo, otro ejemplo es que espacio-tiempo, ¿cierto? Del tiempo, el espacio, que sería la tercera dimensión, está condicionado por el por qué. Ya, el por qué. Estos son conceptos abstractos, pero es bueno ahí irse metiendo y ir comprendiendo. El tiempo, que es la cuarta dimensión, es el para qué. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un lugar y yo me muevo. ¿Por qué? Hay una causa y yo me muevo porque quiero un efecto, ¿cierto? El para qué. Entonces me trazo un objetivo. Y ahí uno ve que a veces uno, por ejemplo, uno se casa, una persona se casa. ¿Por qué se casó? Porque estaba súper enamorado, porque quería formar una familia, quería ser feliz para siempre, hasta que la muerte los separe. Ya ahí el por qué y el para qué, y a los 3 años, 4 años se está separando. ¿Ya? Y está arruinado y al hombre le ponen una pensión súper alta y se va a vivir solo. Entonces, si nosotros tenemos una conciencia de tercera, cuarta dimensión, eso es como el error, ¿cierto? Hay mucha gente que piensa, hoy perdí el tiempo, me equivoqué. Y ahí estamos en polaridad, haciendo un juicio. Primero se hizo un juicio bueno, bonito, y después se hace un juicio malo, una desilusión, perdí el tiempo por esta persona. Me arrepiento de haber conocido a esta así. A veces estoy dando un ejemplo también, que suele ocurrir. Pero en la quinta dimensión, más allá del tiempo y del espacio, se entiende la unidad. Eso tiene un por qué y un para qué. Y ahí se entiende y se justifica en el sentido que tenía que ser así, que no es bueno ni malo, es que es un aprendizaje, tiene un sentido. ¿Ya? Y si uno rescata la vivencia tal y como es, se adquiere sabiduría. Es una de las formas de adquirir sabiduría, ir dejando los juicios de la polaridad. Entonces así se expande la percepción limitada, ¿ya? Y condicionada por estos factores. Ahora, entrando al tema en sí, de la curación cuántica, después de esta introducción, que tiene que ver con ese tema, porque todo está relacionado con todo, con respecto a este texto de Deepak Chopra, aquí vamos a estudiar, vamos a leer de qué se trata. Fritjof Capra dijo ayer, bueno, ahí se supone que estaba en una conferencia de Deepak Chopra, que estamos en medio de una crisis de percepción y que está ocurriendo un cambio de paradigma. Es un cambio mundial de perspectiva debido a una crisis de percepción. Me voy a referir a la mecánica de la percepción, porque lo que llamamos realidad está estructurado en base a nuestras experiencias sensoriales.
como prueba crucial de lo que es real. Se dice ver para creer. Y si se puede tocar, es. La crisis de percepción de hoy proviene de la duda de que esto sea así. Bueno, eso tiene que ver con lo que hablé anteriormente, de que esa percepción en la que estamos funcionando y además en la que fuimos educados, corresponde a la vieja física newtoniana, ¿ya? Que habla mucho de la causa y efecto de los fenómenos materiales que se pueden medir, se pueden tocar, se pueden observar, analizar. Pero en este momento eso ya está puesto en duda y la física cuántica está demostrando que más allá hay otro tipo de leyes, la energía, la materia funcionan de otra manera y que ya no es tan así de que para ver, para creer solamente es viendo o tocando o midiendo. En la India se entrenan elefantes. Se hace algo interesante, se toma un elefante bebé y se le ata con una cuerdita en una planta durante varias semanas. Cuando este elefante crece, si se le ata con una cadena a un árbol, puede romper la cadena y arrancar el árbol. Pero si se le ata a una planta con una cuerdita similar a la original, no podrá escapar. No podrá escapar porque cumple el compromiso con su cuerpo-mente. Esa es su prisión. Este fenómeno se conoce entre los psicólogos como compromiso cognoscitivo prematuro. Es un compromiso que hacemos con nuestro cuerpo-mente que finalmente estructura nuestra realidad. Entonces, esta estructura mental que nosotros hemos adquirido, porque también nos han condicionado desde pequeños, porque uno percibe la realidad, pero también es educado en una percepción de cómo son las cosas. Representan también una cárcel mental. Esa es la cárcel mental que uno tiene que trascender, que uno tiene que salir de ahí para expandir su conciencia hacia otras dimensiones de percepción. De manera que lo que ves ahí es lo que te enseñaron a ver, básicamente. Si no te dijeron que existe, entonces no existe para ti. El sistema nervioso se desarrolla como respuesta a los estímulos nerviosos. Eso crea una cierta percepción del mundo y esa percepción del mundo estructura un sistema de creencias. No hay más que infinitas posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. De esas infinitas posibilidades coexistiendo, nosotros estructuramos una realidad perceptual. Y si ocurre que concordamos con ella, entonces decimos que ahí tenemos la prueba de que existe. Duda de lo que ves, de lo que percibes, de lo que piensas. Un ejercicio muy importante es dudar. Ya tenemos que empezar a dudar de lo que vemos, dudar de lo que percibimos, dudar de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo conciencia de que esa estructura mental es limitada.
y que más encima está condicionada por gente que incluso sabe que la cosa no es así, pero quiere que nosotros sigamos pensando y percibiendo la realidad de esa manera. Por ende, existen muchas posibilidades coexistiendo. Esto es un principio de la física cuántica. En la realidad, en el universo, existen infinitas posibilidades. Cuando se manifiesta una de ellas y se percibe, se ve, se materializa, se manifiesta, cuando nosotros concordamos con una de ellas, nos enfocamos y la observamos, y ahí se hace real. Y cuando se hace real, nosotros decimos, ¿ven que así era la cosa? Lo que tenemos que entender es que lo que se manifestó, primero que nada, nosotros lo creímos, lo observamos, lo co-creamos debido a nuestro esquema mental y después se manifiesta. Pero como somos a veces muy ignorantes de este proceso, nosotros creemos que la cosa se manifestó y después nosotros la observamos. Y después nosotros decimos, ah, así es la realidad. Entonces, estas enseñanzas están planteando que el mundo, lo que ocurre en el mundo, lo que pasa, no es que sea así. Nosotros como seres divinos creamos esta realidad, nos enfocamos en ella. Y primero fue una creencia y después se manifestó, después se materializó. Y nosotros quedamos atrapados en nuestras propias creaciones. Ahora estamos recordando que nosotros la inventamos y que podemos modificarlo a la voluntad. ¿Ya? Ahora, como somos una mente colectiva, las personas se pueden ir liberando de esta realidad, de esta manera de ver las cosas, de ver el mundo, de pensar la realidad de manera individual. Pero cuando ya se obtenga una masa crítica suficiente, ahí se va a manifestar una realidad colectiva totalmente diferente. ¿Ya? Por ejemplo, eso lo podemos ver siempre en la televisión, en lo que leemos, en los programas que dicen, bueno, la cosa es así, bueno, el ser humano es de esta forma, esa es la naturaleza del ser humano. ¿Será tan así? Es como que hay una realidad tan grande, tan pesada, que nosotros estamos fritos, tenemos que aceptarla nomás, no nos queda otra. El mundo es así, el ser humano es así, bueno, el sistema es así. Pero si uno analiza bien esa realidad tan contundente, los seres humanos no tienen ningún poder de cambiarla, solo nos queda aceptarnos, nos queda resignarnos y, y nada. Mire, un pequeño ejemplo, se dice que la democracia, así como nosotros la percibimos, el sistema democrático que tenemos, representativo, con el voto, etcétera, es la mejor, es el mejor sistema de gobierno. No hay otro. Entonces nosotros vemos N pifia, vemos corrupción, vemos que no satisface las necesidades de la gente, que no resuelven todas estas problemáticas, pero ahí están todos porque todos dicen, bueno, pero es la mejor forma, no hay nada que hacer,
hay que seguir perfeccionándola. ¿Será tan así? Nadie está hablando de que vamos a involucionar a las dictaduras, aunque parece que hay mucha gente que quiere volver a ese tipo de cosas, pero nosotros estamos aquí en estos estudios para decir, no, las cosas no tienen por qué ser así. Siempre pueden haber infinitas posibilidades. Pueden haber otro tipo de organización, puede haber otro sistema, podemos crear otra cosa. Somos seres humanos, tenemos inteligencia, tenemos espíritu, o sea, no podemos vivir resignados a todo. Tenemos que empezar a cuestionar nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que queramos en nuestra vida cotidiana, pero también hacia afuera, porque es una extensión. Como es adentro es afuera, ¿cierto? Como es arriba es abajo. El tiempo no es más que una colección de experiencias subjetivas y un resultado de nuestra realidad perceptual. No existen colores en el mundo real, no hay textura en el mundo real, ni olores, ni belleza, ni fealdad. Son todas realidades perceptuales estructuradas en nuestra propia conciencia. Lo creamos todo mediante nuestra interacción. Interesante esto, tener conciencia de que no es que existan los colores de por sí, no es que existan las texturas, o los olores. Eso está estructurado en nuestra conciencia. Por eso que volvemos al concepto inicial de que nosotros creamos esa realidad. Ahora tenemos que aprender de esa creación para entender las leyes que hay detrás de esa creación. Por eso que es bueno, los científicos observan la realidad y al observarla tan agudamente se dan cuenta de los mecanismos y de las leyes que hacen posible que se manifieste esa realidad, y ahora están llegando a la conclusión de que esa realidad puede ser transformable, modificada, o se puede expandir la percepción, porque ya están entendiendo por qué se manifiesta, qué leyes hay detrás de eso. Así podemos entender que una persona se puede curar con una cadena de curación a distancia, según las leyes de esa física, como digo, antigua. Eso es imposible, es una locura. Por eso que los médicos niegan o se pueden llegar a reír o a burlar de una persona que le dice que se sanó por una cadena a distancia o por una cadena de oración, ¿ya? Porque no calza, no es científico, no se puede comprobar, es una superstición, es una pseudociencia. Pero sí ahora se está explicando, se puede explicar. ¿Por qué? Porque hay un mundo cuántico que está más allá del tiempo y del espacio. No está sometido a esos condicionamientos. Es un hecho que el universo está compuesto por campos de fuerza y campos de materia que provienen de un solo campo unificado. Los científicos sostienen que estas fuerzas provienen de una única fuerza fundamental dentro de la naturaleza denominada campo unificado. Entonces, hay una fuerza, hay una energía que unifica todo. Por eso también ahí se dice que todos estamos unidos, todos estamos conectados.
Esa es la llamada sopa cuántica que mantiene todo el universo cohesionado, en interacción, eh, funcionando. Si no existiera eso, eso habría una especie de autodestrucción, de colisión de todo con todo. El materialismo también es una superstición si nosotros empezamos a adoptar este enfoque. Literalmente la causa de nuestra lógica es la medicina occidental y es lo que podríamos llamar medicina contemporánea. Toda la lógica de la medicina contemporánea se basa en esta superstición de que solamente somos máquinas físicas que han aprendido a pensar, que por alguna razón esta danza de moléculas en nuestro cuerpo crea lo que llamamos el pensamiento. La superstición del materialismo, de la medicina, dice que se creó una máquina, un cuerpo, se creó un cerebro y que ese cerebro creó el pensamiento. O sea, el pensamiento sería un producto de la formación de un cerebro. Cosa que el misticismo, el esoterismo, la espiritualidad y la física cuántica no están de acuerdo. El pensamiento está antes que todo. La mente está antes de la manifestación de cualquier realidad. Todo en mente, como dice el Kybalión. El universo es mental. Uh-huh. O sea, cambiamos el pensamiento y cambia nuestra realidad. Así es simple. El pensamiento no es producto de la realidad es producto del pensamiento. Y podríamos decir que nuestra medicina contemporánea ve el cuerpo como una estructura congelada. Si uno no puede digerir todo lo que comió, simplemente toma, aquí dice acá, Alka-Seltzer, ya, no sé qué es eso, y se soluciona. Debe ser una pastilla para el estómago, para la indigestión. Si no puede dormir de noche, se toma una pastilla para dormir. Y así con todas las píldoras mágicas que tenemos. Está ansioso, tómese un tranquilizante. Se supone que le dará tranquilidad. Si tiene una infección, tome un antibiótico. Si tiene cáncer, dese quimioterapia, radiación. Si tiene dolor en el pecho, tome nitroglicerina o mejor aún, hágase una operación de bypass. Y así sucesivamente. O sea, bien mecánica la medicina. ¿Cuáles son los mecanismos de la enfermedad? Y luego, ¿cómo podemos interferir en esos mecanismos para prevenir la enfermedad? Lo que sucede es que la confusión entre mecanismo y causa última nos da la idea de que en realidad estamos haciendo algo. Hay una confusión entre el mecanismo y la causa. ¿Ya? Desde 1962 a 1986 ha habido un aumento de 300% en drogadicción debido a prescripciones médicas legales. En el mismo lapso, el crecimiento de la drogadicción en la calle es del 40%. No hay comparación. Los antibióticos son hoy la causa número 1 de muerte por infecciones, no el SIDA. Aunque eso es lo que nos quieren hacer creer los diarios. Muy interesante
que en esta explosión, incluso aquí está hablando hasta 1986, ya estamos en el 2023, hubo un aumento de un 300% en drogadicción. ¿Ya? Y no es la drogadicción de la calle, no es la drogadicción de la pasta base, de la cocaína, no, es de prescripciones médicas legales. Entonces, imagínense que la gente cada vez se vuelve más drogadicta de ansiolíticos, pastillas para dormir, antidepresivos, y muchos los compran en la calle y se automedican, etc. Y acá dice también que la causa número 1 de muerte por infecciones son por antibióticos. La comunidad médica que se ocupa de la inmunología teme que en el futuro la causa más frecuente de cáncer sea su mismo tratamiento, porque utilizamos drogas tan poderosas que equivalen literalmente a una guerra nuclear dentro de nuestro cuerpo, que destruye el sistema inmunológico y nos hace más susceptibles a otros tipos de infecciones y a otros tipos de cáncer más terribles. Interesante ver también que en la cosa del cáncer, la causa más frecuente de la muerte sea el mismo tratamiento. Incluso una vez yo leí que los tratamientos para el cáncer tienen una bajísima tasa de recuperación, de sanación, de mejora del cáncer, muy baja. Cuando una persona tiene un cáncer importante y se somete a estos tratamientos, es bajo el porcentaje de tener un buen resultado. Y siguiendo con esta lectura, se decía que siempre la obligación de tomar ciertos tratamientos, hay una convención en la medicina que es que el tratamiento que tiene mejor resultado, que tiene un resultado importante y benéfico, es el tratamiento oficial y obligatorio para el sistema de salud. Pero si el cáncer tiene tan bajo los tratamientos de quimioterapia, por ejemplo, tienen tan mal índice de buenos resultados, ¿por qué son el tratamiento oficial o general? ¿Y por qué son obligatorios? Ahí hay una contradicción. Algunos dicen porque no hay otro, pero esa respuesta es bastante como delirante. Oye, ¿sabes qué? Ya te vamos a someter a esto, tiene muy mal pronóstico, pero bueno, como no hay nada más otro, tienes que hacerlo sí o sí, estás obligado. Entonces hay gente que si no se quiere hacer este tipo de tratamiento, le cancelan todo tipo de regalías, quizás hasta seguros médicos de todo tipo, porque es un rebelde, po. O sea, tiene que aceptar el tratamiento que tiene mal pronóstico. Bueno, este tema lo vamos a dejar hasta aquí. Después vamos a continuar porque el tema da para mucho. Son fundamentos de la curación cuántica. Ya, de ahí después obviamente que vamos a entrar en cómo funciona y alguna metodología, algunas formas de explicar cómo
el concepto cuántico se puede aplicar a la salud, a la medicina y a otro tipo de áreas. Y claro que es un concepto energético, un concepto que va más allá de la medicina alópata, que es holístico, en donde la conciencia, el pensamiento, la energía, la emoción tienen un papel fundamental, ¿ya? El entorno, porque también el entorno energético, ese campo cuántico, es el mismo entorno en que nosotros como seres humanos nos movemos, modificando el entorno, modificando la energía del entorno, se modifica el resultado de la partícula, o sea, del cuerpo físico, ¿ya? Entonces, también le podemos llamar en torno a nuestros pensamientos, en torno a nuestras emociones, en torno a nuestra rutina, en torno a las relaciones que tenemos, con qué personas nos relacionamos, y la energía que tiene nuestro hogar, nuestra casa, el ambiente. Todo eso es entorno, todo eso es cuántico, todo eso es energía, todo eso es pensamiento, todo eso es conciencia, todo eso repercute en emociones. La emoción es energía en movimiento. Entonces, si estamos muy enfermos, tenemos que modificar todo ese mundo invisible energético, todo ese entorno para sanar la partícula. Muchos estudian también, hay otro personaje muy interesante que se llama Bruce Lipton, que también habla de esto, habla que la célula es la partícula y la célula tiene un entorno, que es un campo energético. Modificando ese campo energético, la célula se sana y así se va sanando el cuerpo. Y lo llevaba a la persona, decía, la célula es una persona. ¿Cuál es el entorno? ¿Por qué está enfermo la persona? Analicemos el entorno. Y ahí llegamos a las mismas conclusiones. Puede tener malas relaciones, puede estar en un conflicto permanente. Y eso se va a cosas concretas. A lo mejor vive con una persona que pasan peleando todos los días. A lo mejor se tuvo que hacer cargo de un familiar que está enfermo y se tuvo que dejar su trabajo, tuvo que volverse cuidadora de un padre, de una madre que está enferma. Y claro, esto no es moral, aquí no estamos haciendo un juicio ético, pero hay muchas personas que se enferman por esos sacrificios voluntarios que hacen, ya porque les cambia su estilo de vida radicalmente, y esas personas no son enfermeras, no son psicólogos, no son terapeutas, no son psiquiatras, tienen que hacerlo porque no queda otra, pero todo ese entorno después a la larga lo va enfermando, y así podemos hablar de muchos ejemplos. Entonces, primero que nada, entender este concepto holístico de que hay que tener un entorno sano para tener un cuerpo sano. Ahora voy a dejar de compartir esta presentación y si alguien quiere hacer una pregunta o quiere hacer un comentario o una reflexión con respecto a lo que tratamos, puede abrir su micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Llegué tarde para tu introducción, pero llegué tarde para la introducción, la que estabas haciendo. Pero es un tema muy controversial porque la mayoría de las personas se enferman por la parte emocional.
Es lo que a mí me parece, no es la verdad revelada. Y escuchaba muy atentamente lo que decías justamente sobre la curación del cáncer, sabes que a mí me tocó muy de cerca, que es un tema bastante duro para mí, pero bueno, al margen de eso. Por eso te digo, es todo un tema muy controversial y la mayoría de las enfermedades vienen por las emociones personales de cada uno. O sea que para poder mejorar el entorno tenemos que mejorar previamente nosotros, Y ¿no? te quería preguntar, ¿por qué tú dices que es controversial? En qué Y sentido? porque en algunos aspectos te dicen que no tenés que sentirte, a ver, integrar las emociones ajenas a uno, ¿sí? Trato de buscar las palabras, yo soy media bruta para hablar, no sé si se entiende. Y en otras circunstancias te dicen que tenés que tener empatía. Cuando vos tenés empatía, tenés que integrar las emociones ajenas. Ahí veo la controversia. O sea, uno no deja, no es egoísta por no ponerse en el lugar del otro. Lo entiende de determinada manera. Bueno, yo por lo menos soy así, o trato de no integrar emociones ajenas, pero tratar de colaborar. Tal vez no es la empatía que en estos momentos se está empleando. Vos viste que después de la pandemia todos empezaron a poner de moda la palabra empatía. Y antes de la pandemia que no éramos empáticos. ¿Ves Mm, donde yo tengo la controversia? O sea, es muy difícil poder entender al otro sin poder llegar a la empatía o integrar las emociones del otro. Yo si claro. me Ujú. involucro emocionalmente con alguien, en cualquier caso, yo que por ejemplo trabajo con gente discapacitada, con gente muy carenciada, estoy en un sector que tenés que tener ese tipo a ver, de empatía, con la palabra que no me gusta. No me gusta, en serio. Tal vez sea yo el problema con esa palabra, pero creo que es ponerse un poquito en el lugar del otro y terminás involucrándote emocionalmente. Ay, voy a poner Ujú. la cámara porque me resulta raro hablar sin la cámara. No sé si me explico. Yo soy media corta para las palabras. Sí, yo creo que se entiende lo que quieres decir. Sí, ¿No es controversial ese tema? es que yo creo que hay una confusión, hay una confusión de entendimiento A ver, de dime. ciertos procedimientos. Mira, le quiero preguntar a Angie Seit, yo no sé si se llama así, y si es que puede contestar porque ella es psicóloga, pero Angie, ¿tú estás ahí disponible o no? Hola, ¿me escuchas? Sí, Hola, buenas noches. Sí, se te escucha. Sí, es que he estado con el internet intermitente, entonces no sé si sería mucha molestia que me que explicaran de nuevo lo que se comentó. Sé que es de la empatía y sé que es la controversia de la empatía, pero mira, igual si me lo aclaran, pues, yo te voy a hablar de cómo lo entendí. Yo entendí que ya, pues. y ella hablaba de que hay que ser empático, de que se habla de que hay que ser empático, entonces eso sería que, por ejemplo, una persona que está sufriendo o que tiene una enfermedad, que está postrado, lo que sea, tú tienes que involucrarte, involucrar tus emociones y todo, y en el fondo es controversial porque eso igual te hace mal, pero se dice que hay que hacerlo y se recomienda. Entonces, ¿cuál Ya, sería la ya, ya. diferencia? ¿Cuál sería la También la- diferencia de ¿cuál sería la diferencia de Sí, entender bien la empatía terapéutica? ya, Porque, mira, pues, para empezar, ¿te crees que me va a ir la idea o falta algo mío? Porque se me vino al tiro algo a la mente con mucha claridad. ¿Comento sí o te faltó sí, medio la idea? claro, sí, dale. Ya. En psicología, bueno, para empezar, para contextualizar, la palabra empatía está súper manoseada.
Por eso yo creo que aquí a la amiga le molesta y la entiendo porque se ha manipulado de manera extraordinaria, muchas veces sin entender bien de lo que se trata el concepto y se viene usando hace harto tiempo ya. Yo creo que de antes de la pandemia que yo lo escucho demasiado y sin aclarar muy bien cuáles son los límites de la empatía, los límites sanos, porque también el sentir por el otro claramente que puede ser un poco tóxico, también otra palabra manoseada, siguiendo en la misma línea. Pero, por ejemplo, en psicología, a nosotros cuando nos enseñan sobre la empatía terapéutica, también se le pone un límite, porque si no el terapeuta también sale, les voy a dar este ejemplo para que se entienda que incluso a nosotros como psicólogos es complicado la instrucción de este mismo concepto. También es complicado porque el terapeuta no debe tampoco contagiarse de la emocionalidad o los sentimientos o inundarse con ellos, siendo que yo, siendo de la corriente más transpersonal y salí de una universidad que no lo es para nada, tuve muchos problemas en la práctica por lo mismo, porque yo sí me contagiaba. Soy de esos psicólogos raros que de repente le corre una lágrima con el relato del paciente y tuve muchos problemas en mi práctica por eso. Eh, pero entiendo que desde el punto de vista como más conductista, cognitivo, de esas corrientes puede ser como algo perturbador donde se pierde la objetividad de la terapia. Y de todas maneras lo entiendo, pero no lo comparto, porque para mí es necesario dentro de la empatía también un poco sentir con la otra persona, pero tampoco uno se puede llevar eso para la casa. Hay que saber desprenderse en cierto momento de lo que no es tuyo, pero tampoco alejarse, porque si no, no habría empatía. No podemos desconectarnos de lo que está viviendo y nos está compartiendo el otro. No sé, realmente en la práctica no es tan fácil como se comenta. Entonces entiendo perfectamente lo de la distorsión de la palabra y lo mal Ujú. uso que se le da, porque no profundizamos realmente en lo que implica eso, las implicancias de ser empático, y se usa muy trivialmente la palabra, el concepto, y por eso también está el mal manoseo de ella, está el manoseo. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir, que soy una persona que Ya, tuvo conflictos con eso en mi carrera por lo mismo, porque sí, también me inmiscuí más en la empatía de lo que me entrenaron supuestamente para hacerlo. Yo creo que hay que tener un criterio súper formado para realmente saber hasta dónde uno puede ser empático sin que le perjudique a uno mismo. gracias. Ujú. Bien, está bien, la controversia que yo tengo es la misma que dijo la señora, no recuerdo el nombre, pero Angie me llamo. está bien. Angie, ¿qué tal? Un gusto. Un gusto. Mi nombre es Estela. Es la misma controversia, o sea, por ahí te critican porque no sos empática. ¿Y qué es ser empático? ¿Llevarte el problema a hacerlo tuyo? No, es tratar de darle la solución lo más pronto posible y tratar de involucrarte emocionalmente lo menos posible sin perder la perspectiva. Creo que es así. Sí, miren, hay dentro del desarrollo interno, dentro de todo este tipo de enseñanza, se habla de justo medio. Por ejemplo, se entiende la empatía donde yo me conecto con el padecimiento de la persona y yo también lo empiezo a padecer, ¿ya? Según la psicología revolucionaria, por ejemplo, de Gurdjieff, para sacar un enfoque concreto, eso se le llama identificación, ¿ya? ¿Se puede ser empático sin identificarse? Sí. Y esta escuela lo enseñan. Enseñan cuando uno reconoce y observa, se está en observación de sí mismo y en observación de lo que está ocurriendo. Entonces, yo, porque el enfermo también tiene una psicología de enfermo. El enfermo, nunca una persona está enferma en su cuerpo si es que no hay un conflicto, sino si es que no hay una manera de pensar enferma, ¿ya? Porque cuerpo y mente es lo mismo. El cuerpo solo manifiesta lo que está en la mente. Entonces, una persona que está adiestrado, que tiene cierto conocimiento, que tiene cierto ejercicio de estas prácticas de autoobservación, de no identificación, ya empieza a percibir que el enfermo puede estar
y puede tener una psicología dependiente, puede estar con una psicología de victimizadora, puede estar una serie de cosas y uno la detecta. Entonces uno no engancha con eso, uno engancha con otra dimensión, uno engancha con la dimensión de la compasión, con la dimensión de la conexión con el ser de esa persona. Uno se conecta con otra profundidad del paciente y trata de conectar con eso y que el mismo paciente también empiece a conectar con esa otra dimensión que la va a hacer salir de la psicología de enfermo que tiene, ¿ya? Porque esa es la idea, esa es la idea, realmente. O sea, Sí, cuesta un incluso, montón, Miguel, pero por ejemplo, incluso, con mi amiga nunca le permití, a pesar de todo lo que padeció y de que ella tuvo tratamientos tradicionales, nunca le permití, ni tampoco jamás me vio caer una lágrima frente a ella. Sí, ustedes sí me vieron llorar, ella nunca. Pero siempre le traté de dar fortaleza y nunca, por ejemplo, victimizarse, porque ella me decía, uy, se me caen los mechones de pelo. Bueno, pelate, no sé, por decirte algo, hace calor. No sé, o sea, no darle demasiada importancia, pero sí estar siempre viendo qué era lo que necesitaba. Pero traté y no pude, que quedé enganchada en el conflicto, en lo emocional. No ante ella, pero sí mira, personalmente. hay una forma de incluso sensibilizarse, incluso, como decía Angie, incluso hasta uno puede llorar, pero uno puede llorar por varios motivos. Ya, por ejemplo, hay unos conocimientos metafísicos muy profundos que te enseñan que la enfermedad es mentira, es una mentira. Ya no existe. Es un recurso que usa la mente para algo, para demostrar algo. Ya, esto es bien profundo y en este momento no lo vamos a poder entender a cabalidad. Ya, pero quien lo entiende se puede compadecer por lo que está viviendo la persona, porque está sufriendo, pero no va a creerse la realidad que la enfermedad le está haciendo creer a esa persona. Entonces, no se va a ir el amigo, el terapeuta, no se va a ir pensando en el relato del enfermo, no va a caer en esa misma dimensión psicológica, sino que puede sensibilizarse, puede llorar, puede empatizar, pero no se va a creer el cuento del enfermo. No sé si me entendí. ¿Ya? Es distinto. Eso a ti no te agota, eso no te hace una transferencia negativa. Tú no, en el fondo no vibras bajo, porque llorar no es vibrar bajo, es por qué estás llorando. Hay muchos tipos de llanto, hay muchos tipos de sensibilidad, hay muchos tipos de empatía. ¿Ya? Entonces es distinto. Entonces, a eso se refiere más que nada, y cuando tú dices, mira, las causas son emocionales, siendo bien estricto, las causas de toda enfermedad son una percepción errada de la experiencia. Esa es la causa primera. Ahora, esa percepción errada, nosotros no la podemos agarrar fácilmente, porque si fuera tan fácil, no se colaría en el inconsciente. ¿Cómo se empieza a manifestar? En la emoción. Pero yo te diría que antes de la emoción hay una experiencia que fue mal codificada, ¿ya? Frustrante. De ahí viene la emoción negativa. Por ejemplo, una rabia, un rencor, una desilusión, una separación, un duelo que sea eterno, que sea doloroso, que perdure mucho, un estrés, es porque tú estás percibiendo una realidad de una manera, tú la estás codificando de una manera. Ya eso pasó colado por el inconsciente y después tú te sientes como el forro. Ya, entonces, ya, como ya es patente, tú puedes medir, puedes sentir lo que estás viviendo, tú empiezas a trabajar la emoción. O sea, la emoción es una constatación real y concreta
de una energía que te puede enfermar, ¿ya? Si es que se hace prolongada, si se hace continua, si se prolonga en el tiempo, como digo, si se hace crónica, si es muy fuerte, si es muy traumática, todo eso puede producir una enfermedad. Entonces, pero antes de la emoción hubo una percepción. Hubo una percepción. Y es tan rápida, es tan invisible, que si tú la pudieras ver, tú la podés transformar inmediatamente. Nosotros podemos transformar solo un espectro de los pensamientos conflictivos, dolorosos, lo podemos transformar solo un pequeño espectro. La mayoría de esa mente se cuela, ¿ya? Entonces, por eso que mucha gente dice las causas de las enfermedades son las emociones. Sí, porque las emociones las podemos medir, las podemos constatar y las podemos trabajar. Pero hay que entender que la causa primera es una percepción. Por ejemplo, Gracias. si yo percibo una realidad como injusta, ¿qué emoción me va a producir? ¿Cierto? Si yo percibo una realidad como imposible, ¿qué emoción me va a producir? Estrés. Pero si yo no tengo esa percepción, no voy a manifestar una emoción. O sea, la persona estresada es porque percibe que su realidad o percibe que tiene que cumplir con todo, o percibe que es obligación, o percibe que si no hace eso, bla, 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 puras percepciones. ¿Ya? Entonces, bueno, por ahí va Gracias. eso nos enseña la nueva medicina germánica, la biodescodificación, la neurociencia, habla que primero todo comienza por una percepción de la realidad. A eso también se le llama pensamiento. Yo no quise usar esa palabra, prefiero usar la palabra percepción, porque pensamiento siempre la gente cree que es lo que uno sabe que piensa, pero lo importante no es eso, lo importante es los millones de pensamientos que uno ni siquiera sabe que está pensando. Esos son lo importante. La clase pasada hablamos de que cuando uno va en el metro, uno va caminando, uno va mirando la calle, están ahí entrando millones de pensamientos, pero uno está captando como unos 4, 5, pero hay millones de pensamientos ahí involucrados. Y esos son los que pasan colados y después aparecen en emociones. Entonces, después cuando uno se siente mal, uno empieza recién a pensar, ¿por qué me siento mal? Recurre a la memoria, se enfoca en la experiencia que está en la memoria y construye un relato y fortalece un patrón. Y ahí estamos agarrados, estamos encarcelados en esos patrones que tienen un pensamiento, tienen pensamientos repetitivos y emociones afines. Mira, para terminar yéndolo más la bola cuántica, cuando tú miras por la ventana o estás mirando el cuarto, tú estás percibiendo una pequeñísima porción de la realidad. ¿Ya? Estás siendo consciente de una pequeñísima porción de la realidad. Pero hay un mundo que uno está compartiendo con uno, está influenciándolo a uno, está penetrándolo a uno, y uno ni sabe. Una de las cosas que suena muy loca de esas son, por ejemplo, los fantasmas, las entidades, los elementales. Están todos ahí en contacto con uno, relacionándose con uno, hablándole a uno, dándole ideas, diciéndole esto es bueno, esto es una tontera, esto es bueno, haz esto. Hoy tengo ganas de tomar una copa de vino. Toda esa realidad, todas las dimensiones en este momento están como a modo de pensamiento interactuando con nosotros, pero nosotros
tenemos conciencia de un pichintún de la realidad. Entonces a ti te preguntan, oye, ¿estáis sola en tu casa? Sí, estoy sola aquí. No estás sola. Estás con todo el universo. Y con todo, y más encima, estamos hablando y pensando con todos los seres del planeta y con todos los seres del universo, imagínate. Y uno dice, yo estoy solo. Ese es el gran misterio de la mente inconsciente, del universo mental que nosotros tenemos. Y de ahí se entienden muchos fenómenos de esta gente que de repente mata a una pareja. Hoy y todos dicen, jamás se me ha ocurrido que esta persona, ¿por qué hizo eso? A lo mejor no lo hizo él. Bueno, ahí ya me fui en la media. Quizás no lo hizo él, lo hizo otro ser a través de él. Eso también Una ocurre. entidad. Obvio, si cuando uno está en depresión, enojado, enfurecido, lo que sea, canaliza puras entidades de otro lado. Ya amigos, lo dejamos hasta acá y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Así que tengan, no sueñen con Angelito. De la quinta D. Bueno, gracias. Chao. Gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Miguel. Chao. Gracias a todos. Gracias, Gracias. buenas noches. Gracias, Miguel. Buen descanso. Bye. Gracias. Gracias.